En cada pueblo pequeño existen historias que se susurran de generación en generación, leyendas locales que se cuentan para asustar a los niños o para advertir a los forasteros. En este pueblo, la advertencia era siempre la misma, repetida cada verano a los turistas curiosos: no te acerques al lago después de medianoche, él llama. Nadie sabía exactamente quién era él, pero todos conocían el sonido, un golpe hueco, casi sordo, como si alguien estuviera tocando un tambor desde las profundidades del agua. Un sonido que te erizaba la piel y te helaba la sangre. La mayoría hacía caso. Disfrutaban del lago durante el día, de sus aguas cristalinas y su paz aparente. Pero cuando el sol se ocultaba y la luna comenzaba su ascenso, el miedo se apoderaba de ellos y nadie osaba desafiar la leyenda. Nadie, hasta que llegó Lucas San Lucas. No era un turista común, era un fotógrafo, un cazador de historias visuales, siempre en busca de lo inexplicable, de lo que se esconde más allá de la lógica. Cuando escuchó la leyenda del lago, sus ojos brillaron con una mezcla de escepticismo y emoción. Para él, no era una advertencia, sino una invitación. Él llama, le dijeron. Pues yo voy a responder, pensó. Esa noche, mientras el resto del pueblo se refugiaba en sus casas, Lucas preparó su equipo: trípode, cámara de alta sensibilidad, un par de lentes y una linterna potente. Se dirigió al viejo muelle de madera que se adentraba en las aguas oscuras y tranquilas del lago. La noche era perfecta sin luna, solo el brillo distante de las estrellas. Montó su cámara, apuntando hacia el centro del lago, listo para capturar cualquier cosa, desde el reflejo de una estrella hasta el monstruo que, según decían, habitaba en sus profundidades. El tiempo pasaba lentamente, marcado solo por el zumbido de los insectos nocturnos. Lucas revisaba su reloj. Las 11:50 las 11:58 en la medianoche llegó y se fue sin novedad. El lago permanecía inmóvil, un espejo negro que reflejaba el cielo estrellado. Lucas empezó a sentir una punzada de decepción. Quizás solo era eso, un cuento de viejas para mantener a los curiosos a raya. Estaba a punto de recoger su equipo cuando su reloj marcó las 12:07 am. Fue entonces cuando todo cambió. Una extraña quietud se apoderó del lugar. El viento cesó, los grillos callaron, y entonces la superficie del lago comenzó a agitarse, creando pequeñas ondas que se expandían hacia la orilla, a pesar de la total ausencia de brisa. Lucas se tensó, con el dedo sobre el botón de grabar, y entonces lo escuchó: ¡boom! Un golpe sordo, profundo, que pareció vibrar a través de la madera del muelle hasta sus pies en silencio. ¡Boom! El segundo golpe, más claro, más cercano. Lucas contuvo la respiración. *pum***. Tres golpes secos, rítmicos, que venían inequívocamente de debajo del agua. El corazón le martilleaba en el pecho, pero la adrenalina del fotógrafo fue más fuerte. Rápidamente, ajustó el enfoque de su cámara, barriendo la superficie en busca del origen del sonido. Y fue entonces cuando lo vio. No en la superficie, sino debajo de ella una silueta, una figura humana, sumergida, completamente inmóvil, mirándolo directamente desde el fondo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Era un reflejo? No, imposible. A los reflejos se mueven, se distorsionan. Esta figura estaba quieta, fija, y la sensación de ser observado era tan real, tan intensa, que le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Sin pensarlo dos veces, movido por un impulso que no supo si era valentía o estupidez, Lucas dejó la cámara grabando en el trípode y bajó los escalones del muelle. Se acercó a la orilla, el agua lamiendo la madera a centímetros de sus botas. Encendió su linterna más potente y apuntó el haz de luz hacia el punto donde había visto la silueta. La luz blanca cortó la oscuridad del agua, revelando algo que lo dejó paralizado. Él así iluminó una mano que emergía lentamente del agua, sin hacer el menor ruido. Era delgada, pálida, casi translúcida, y los dedos largos y huesudos goteaban una oscuridad que parecía más densa que el agua misma. Era como si estuviera hecha de sombras líquidas. La mano se detuvo a medio camino, con la palma hacia arriba, en una especie de invitación silenciosa y macabra. El terror finalmente venció a la curiosidad. Lucas dio un paso atrás, luego otro, tropezando con una de las tablas sueltas del muelle. Cayó de espaldas con un golpe seco. Su cabeza rebotó contra la madera y por un segundo todo se volvió borroso. La cámara, sin embargo, seguía grabando, testigo silencioso de la pesadilla que se desarrollaba. Desde el suelo, aturdido, Lucas levantó la vista justo a tiempo
para ver cómo la figura emergía por completo del lago. Se irguió sobre el agua con una gracia antinatural. Su cuerpo era alto y esbelto, cubierto por una piel lisa y brillante, como la de un anfibio. Pero lo más aterrador, lo que grabó a fuego esa imagen en su mente, fue la ausencia de rostro, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Solo había una superficie pulida, sin rasgos, que parecía absorber la luz de su linterna y el brillo de las estrellas, dejando solo un vacío perfecto. El instinto de supervivencia se activó con la fuerza de un rayo. Lucas se puso en pie de un salto, ignorando el dolor punzante en su cabeza, y corrió como nunca antes en su vida, sin mirar atrás, con el sonido de sus propios jadeos y el latido desesperado de su corazón resonando en sus oídos. No se detuvo hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos, un faro de seguridad en medio de la noche devoradora. Irrumpió en el primer bar que encontró abierto, pálido, sin aliento, balbuceando sobre lo que había visto. El lago gritaba: «Está vivo, hay algo ahí dentro». La gente lo miraba con una mezcla de lástima y escepticismo. El borracho de siempre, el turista asustado por un cuento, nadie le creyó. Para ellos, solo era otro forastero que había dejado volar su imaginación. A la mañana siguiente, con la resaca del miedo todavía instalada en su cuerpo, un par de pescadores locales encontraron algo flotando cerca del muelle. Era la cámara de Lucason, estaba intacta, aunque la batería se había agotado. La llevaron al pueblo y la curiosidad pudo más que la incredulidad. Lograron cargarla y reproducir la última grabación. El video mostraba la vista temblorosa desde el suelo del lago oscuro, y luego la pantalla se iba a negro. Pero el audio seguía. Entre el sonido del agua chapoteando suavemente contra el muelle, se escuchaba una voz. Un susurro bajo, casi melódico, que parecía salir del propio lago. Y decían: «Gracias por escucharme». Después de eso, solo silencio. El lago volvió a su calma habitual. El sol brillaba sobre sus aguas como si nada hubiera pasado. Lucas se fue del pueblo ese mismo día y nunca más regresó. La vida continuó, pero algo había cambiado. Algo sutil, casi imperceptible. Desde esa noche, la leyenda se cuenta de forma diferente. Los lugareños siguen advirtiendo a los turistas que no se acerquen al lago después de medianoche. Pero ahora, cuando el reloj marca las 12, el sonido que emerge de las profundidades no es el mismo. Ya no se escuchan 3 golpes, solo se escuchan 2. Asterisk y boom boom. Como si uno de ellos ya no necesitara llamar desde afuera. Como si ya estuviera adentro. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan los misterios y las leyendas que te quitan el sueño, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna. ¿Qué crees que pasó realmente en el lago? Déjanos tu teoría en los comentarios. Hasta la próxima.